Asambleísta Nivia Vélez. Señor presidente, señores y señoras asambleístas, la Constitución de la República del Ecuador establece dos funciones específicas para los asambleístas: la función de legislar y fiscalizar. Hacer otra cosa ajena a estos dos actos, como repartir cargos o cosa parecida, es y sería causal de destitución porque no nos corresponde. La función de legislación la compartimos con el Ejecutivo en su calidad de colegislador. Y es importante señalar que la propia Constitución, en el artículo 84, nos da la responsabilidad de elaborar materialmente las leyes y la normativa jurídica acorde a la Constitución vigente. Responsabilidad que es compartida con el Ejecutivo en su calidad de colegislador. Los asambleístas y las asambleístas tenemos la obligación de conocer y analizar los proyectos de ley, aprobarlos, modificarlos o rechazarlos, y hacerlo en forma directa o a través de las comisiones. En lo que se refiere a la función de fiscalización, la actual Constitución le devuelve a la Asamblea su facultad de fiscalizar, y así el artículo 120, en el numeral 9, prevé fiscalizar los actos de la función ejecutiva, electoral, de transparencia y control social y los otros organismos del poder público, y recurrir a los servidores y servidoras públicas para demandar la información que consideramos conveniente. Es decir, tenemos la facultad de fiscalizar 3 de los poderes del Estado y pedir la información a los servidores y servidoras públicas. Hay algún elemento que lo consideramos clave en la Constitución vigente y que es la corresponsabilidad que compartimos con el Ejecutivo. Nosotros tenemos la facultad de legislar y el Ejecutivo, siendo colegislador, tiene que ejecutar. Pero ¿qué ha pasado hasta ahora, señor presidente, señores y señoras asambleístas? El CAL se ha convertido en un elemento de demora y retraso. No es su atribución calificar si un proyecto es bueno o malo. Para eso están las comisiones especializadas permanentes a las que tienen que entregarse los proyectos presentados. Igualmente, tampoco es su atribución el priorizar los proyectos presentados. Nos parece que los proyectos de ley de tratamiento ordinario en sus plazos son correctos. Lamentablemente, estamos propiciando 3 debates de cada uno de los proyectos de ley. Y el tercer debate se genera, señor presidente, porque a los presidentes o presidentas de comisión se les da un poder casi omnímodo para resolver qué acoge y qué no en una ley. Entonces, hay una evidente violación a la Constitución.
violación que se plasma en lo siguiente: las observaciones presentadas por 124 asambleístas, el debate que se lleva a efecto en el Pleno, finalmente es decisión del presidente o presidenta de la comisión acogerlos o no. Situación que se agrava cuando se obliga a votar una ley en paquete. Entonces tenemos problemas como los que hemos vivido en los últimos días, cuando lamentablemente esta Asamblea no ha podido aprobar leyes que son necesarias para el país. Se nos ha obligado a tomar posiciones a favor o en contra de una ley, porque simplemente las leyes son aprobadas en paquete. 124 asambleístas opinamos sobre una ley y es uno solo el que generosamente decide acoger o no las propuestas. La Asamblea entonces pasa a convertirse en un ente consejero, mas no decisor. Por último, en los proyectos de materia económica urgente, nos parece que los 30 días que se establecen son válidos, siempre y cuando se ponga un plazo también al presidente o presidenta de la Asamblea para que reparta la ley y para que se convoque, porque de lo contrario volveríamos a vivir los vergonzosos hechos del domingo pasado, señor presidente, que nos han llenado de pena y de comentarios negativos a esta Asamblea. Pero sobre todo, seguiríamos dando facilidad para que se haga la negociación de votos, que también la hemos visto con pena en esta Asamblea. En cuanto a la tarea de fiscalización, el panorama es quizás aún más negativo. La comparecencia o no de un servidor o servidora pública está sujeto a la calificación que haga el CAL. El CAL analiza si los documentos que nos han respondido son válidos o no, y tenemos que someternos a su criterio cuando requerimos de información. Esto es penoso porque hace días este país vivió y sigue viviendo un gran drama social con lo que ha ocurrido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no hemos podido conseguir, señor presidente, aunque ha sido una resolución de la comisión, no hemos podido conseguir la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del IES, a pesar de que es un clamor de los y jubilados de este país. Por otra parte, cuando tenemos que impulsar el juicio político, lamentablemente la decisión y voluntad mayoritaria de una Asamblea se ven truncadas en la decisión de 11 asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización. Una cosa inaceptable: 11 asambleístas que no son ni el 10% del Pleno de la Asamblea deciden cuándo hay y cuándo no hay un juicio político. Igualmente, señor presidente, esta ley tiene que normar la asistencia de los asambleístas a las comisiones. Tiene que garantizarse que no haya ausencias a conveniencia cuando se pactan ausencias o enfermedades de última hora. Asambleísta. Gracias, señor presidente, para evitar los juicios políticos. Yo estoy haciendo llegar las observaciones respectivas, señor presidente, que son el fruto de la experiencia vivida en este primer año de la función. Gracias.